Intento de reseña número 1000. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Martes de recomendación de esta belleza. No voy a hacerles la introducción muy larga porque quiero comenzar a platicarles de este libro que se llama Peregrinos, de Sofía Segovia, sí, la misma autora del Murmullo de las Abejas. Es un libro que está por el sello Lumen de Penguin Random House. Tiene 638 páginas y les voy a presumir algo. Miren, yo lo recibí porque fue un regalo que me hizo Maru, una suscriptora del canal, y me lo envió firmado por Sofía Segovia, lo que hace este libro mucho más especial. Este libro también fue la lectura que hicimos durante el mes de octubre en mi club de lectura y el jueves pasado tuvimos oportunidad de comentarla. Y les cuento que también estuvo Sofía Segovia, que se unió a través de una videollamada. Entonces, el club de lectura fue muy diferente en esta ocasión porque tuvimos oportunidad de escuchar de la propia autora de este libro, cómo había sido su proceso de escritura, cómo había vivido, conocer a las personas que protagonizan este libro, porque ustedes tienen que saber que está basado en una historia real y que además Sofía conoce a la protagonista de este libro y eso hace que la historia sea mucho más conmovedora y mucho más triste en algunos casos, pero también nos da muchísima esperanza. Este libro, como bien les digo, está ubicado en la Segunda Guerra Mundial y está ubicado particularmente en Prusia. Me hubiera encantado poder hablarles de la situación de Prusia durante la Segunda Guerra Mundial, pero por más que investigué, googleé y todo, está muy complicado, entonces solamente traigo algunos datos para que podamos medio entender cómo está la situación de Prusia en ese momento histórico. Después del Tratado de Versalles, que es el que se firma cuando se termina la Primera Guerra Mundial entre los aliados y Alemania, Prusia sale perjudicada porque termina toda repartida. Entonces quedan Alemania, Polonia y Prusia. Prusia, a esta parte de Prusia, que es en la que está ubicada la historia, se le conoce como Prusia Oriental. Y Alemania, conforme pasa el tiempo y cuando llega Hitler, lo único que quiere es recuperar esos territorios que quedaron todos repartidos. Prusia actualmente ya no existe, su capital en ese momento era Königsberg, que hoy por hoy se llama Kaliningrado y pertenece a Rusia, ¿ok? Es una región de Rusia que no está pegada a Rusia, pero bueno, pertenece a ellos. Y ahí es donde se desarrolla toda esta historia. Y ese es el principal problema dentro de esta historia, que Prusia va a sufrir los estragos de la Segunda Guerra Mundial, no solamente por parte de Alemania, sino también por parte de los rusos, porque va a ser una región invadida. En algún momento este territorio quedó todo regado y muchas de las personas que vivían en Prusia quedaron, después de la Primera Guerra Mundial, perteneciendo a Polonia. Entonces, ¿qué pasa? Que los alemanes querían recuperar ese territorio y obviamente es un pretexto que utiliza Hitler para invadir Polonia y así dar inicio a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso es lo más que les puedo explicar porque todo el tema es un poco confuso, o el tema de la repartición y de las zonas. Hay por ahí una zona entre Alemania y Prusia que se conoce como el Corredor Polaco, que era lo que permitía que entre ellos hubiera comunicación, pero bueno, fue al final del día el pretexto que utilizó Hitler para querer recuperar ese territorio y que al final también termina siendo invadido por los rusos, a quienes en este libro conoceremos como los lobos. La historia está protagonizada por dos familias, los Schipper y los Halbrook. Los Halbrook son una familia que trabaja en una granja, no son los dueños pero la administran, entonces económicamente les va bastante bien porque tienen todo para vivir, no les hace falta nada, tienen comida, tienen casa, los niños van a la escuela. Aquí la protagonista de esta familia será Ilse, a quien conoceremos y conoceremos su historia. Y esta familia en algún momento va a tener que recibir a unos judíos para que trabajen dentro de la granja. Esta familia, a pesar de que tiene aparentemente todas las comodidades, conforme va pasando el tiempo y va pasando la historia, vamos conociendo su situación familiar, cómo es que trataban a estos judíos que estaban con ellos. Uno de estos era un personaje importantísimo dentro de la historia que se llama Janus. Yo le decía Janus, pero cuando oía a Sofía platicarnos sobre el personaje, ella lo menciona como Janus. Janus ha perdido absolutamente todo. Es una persona, es un joven, es un chavito, como diríamos aquí en México, que llega a trabajar con esta familia, se va a encariñar mucho de Ilse, que con toda su inocencia lo va a recibir como si fuera una persona más, sin ningún tipo de discriminación, sin notar la diferencia que hay aparentemente entre ellos. Y Janus con sus cuentos se va a ganar a Ilse. Y en algún momento se convertirá también en el protector de la familia cuando al patriarca de la familia Halbrook
lo envían a la guerra o tiene que cumplir con su deber. Fue una familia que durante mucho tiempo estuvo unida hasta que llega un momento en que el papá decide cumplir con su deber como alemán e irse al frente, no muy convencido, porque él sabe que las cosas que están pasando no son las mejores, pero también se siente juzgado y rechazado porque se le permitió quedarse en su granja a trabajar, porque esa granja proveía de suministros a los alemanes, pero él sabe que no es lo que le corresponde como hombre y como alemán. Esa es por una parte. Y como les decía, por otro lado tenemos a la familia Schipper. Aquí la familia Schipper está encabezada por el papá, que es Frank, es un carpintero, le va bastante bien, hasta que de repente es enviado al frente y queda a cargo de la familia la mamá, que es una mujer con un problema en el corazón, y el personaje principal de esta familia para nosotros será Arno, un niño con muchas ilusiones, un niño que pierde a la figura paterna cuando éste se tiene que ir al frente, y a quien le toca asumir muchas cosas que no tuvieron por qué haber vivido a esa edad. Ellos también tienen una casa, ellos también tienen una especie de granja donde cultivan lo que necesitan, pero ¿qué pasa? Que se ven marcados desde un inicio con la ausencia del papá y con tener que resolver todo lo que pasa a su alrededor, sin contar con esa figura que los protege y con el temor de tener a una mamá frágil físicamente, pero que aún así va a dar la vida por sus hijos. Algo que me llama muchísimo la atención de estas dos historias es que, como les digo, estas dos familias están en contra de lo que está pasando, a pesar de que por ahí en los Schipper de repente estuvieron un poco convencidos de la ideología de Hitler, de repente cambian un poco de opinión. Sin embargo, en algún momento estas dos familias tendrán que salir huyendo por diferentes circunstancias, porque, como les dije en un principio, de repente empiezan a llegar los rusos a invadir Prusia y ellos ya no se sienten seguros. Y es justamente ahí cuando empieza todo el viaje que van a realizar para sentirse a salvo o para medio protegerse. Y vamos a ver que, a pesar de tener hasta cierto punto como muchas comodidades y como muchas ventajas, acabarán sufriendo lo mismo que millones de personas que tuvieron que dejar sus casas. Nos van a describir el frío de una manera impresionante, lo que tenían que hacer para protegerse y no morir congelados en este peregrinar y en este viaje que están realizando, el tema de la ración de los alimentos, lo que les toca vivir a estos dos niños y cómo en ese proceso hay una pérdida importantísima de la inocencia. Como siempre se los digo, cuando yo leo estas historias y me pongo en el lugar de esos niños que son los protagonistas en este caso, no me veo capaz, ni siquiera yo, hace unos años, cuando era niña, de haber sobrevivido a una situación así. Y hoy por hoy mucho menos veo a mis hijos capaces de esa fortaleza y esa entereza para tomar decisiones y dejar el sentimentalismo a un lado. Son dos familias que, a pesar de que se mantienen unidas el mayor tiempo posible y luchan por estar juntos y por sobrevivir, no dejan de ser personas que también de repente están sufriendo una consecuencia de algo que ellos no buscaron, pero también tienen que vivir el dolor de la pérdida, el dolor de tener que desprenderte de lo que más amas, porque sabes que es la única manera de sobrevivir. Hay ciertos elementos que me recordaron al Murmullo de las Abejas. Aquí esos personajes malos se conocen como lobos y en el Murmullo de las Abejas era el coyote. Y también hay personajes como muy característicos que ponen a estas familias en ciertas situaciones y esos personajes son los que logran como unirlas, ¿saben? Vamos a ver diferentes temas en este libro que me impactaron mucho, como por ejemplo en el que esta guerra, y creo que es algo que todos sabemos, que en esta guerra en particular, durante la Segunda Guerra Mundial, nadie ganó absolutamente nada. Los judíos lo perdieron todo, la población fue exterminada y los alemanes al final del día, y sobre todo en este caso en particular, tampoco. ¿Por qué? Porque quedaron derrotados, porque después de haber perdido la guerra tuvieron que sufrir la invasión rusa y se quedaron sin absolutamente nada, estuvieras o no estuvieras de acuerdo con lo que estaba pasando. Como el tema del adoctrinamiento a los jóvenes para meterles en la cabeza que todo lo que hacía el Führer era lo correcto, y muchas veces los papás no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo con sus hijos, pero te quedabas sin la libertad, ni el poder, ni el derecho de educar a tus hijos. Alguien más lo estaba haciendo por ti y tú en algún momento como papá también tenías miedo de lo que podías llegar a pensar, porque tus hijos podrían ser las personas que te delataran. Esa es una de las cosas que encontramos en este libro. También la fortaleza de las mujeres, en este caso a las mamás, tanto de la familia Halbrook como de los Schipper, les toca
ponerse al frente y sacar adelante a estas familias, teniendo que suplir a los papás que en algún momento no están, y además sacando un carácter y una fortaleza que uno piensa, ¿de dónde demonios sale esa entereza? Y creo que viene del deseo de proteger a tus hijos y de proteger lo que es tuyo y de no darte por vencida. La historia es extraordinaria. Lo que yo les diga es poco. Por ahí me he encontrado personas que me dicen que el libro no logra engancharles, que el principio es un poco lento, y sí, a mí me costó trabajo engancharme al principio. De hecho, estaba yo perdiendo las esperanzas porque dije, nunca me voy a enganchar a esta historia, y cuando de repente me di cuenta, yo ya estaba clavadísima leyendo y ya estaba yo con los personajes y disfrutando de una maravillosa historia y de estos dos niños, de Ilse y Arno. No les voy a contar más porque quiero que lleguen hasta el final del libro y descubran todo lo que Sofía Segovia tiene que decirnos sobre Ilse, sobre Arno, sobre sus familias, sobre su futuro. Es un libro que vale mucho la pena y espero que tengan oportunidad de leerlo. Como les digo, es de lo mejor que he leído en lo que va del año. Y a pesar de que me costó trabajo y estuve así de darme por vencida, me alegro de no haberlo hecho. Fue una historia que disfruté muchísimo. Les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un día extraordinario. Si les gusta el video, porfa denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Les mando muchos besos, que tengan lindo día. Bye.